donde se dieron las peores masacres, que ejecutó las peores masacres en El Salvador, y en el caso concreto es el batallón que actuó cuando ocurrió la desaparición de Ana Julia y Carmelina Mejía. Estamos hablando de que existe todavía en El Salvador claros indicios que no necesitan ni estructura ni presupuesto para que el nombre de un batallón, de un máximo perpetrador de terrorismo de Estado, sea eliminado. Con la orden de que este batallón deje de llevar ese nombre es suficiente. Hay actos que son sencillos, pero muy simbólicos, y esos actos van de la mano del perdón que ha asumido el Estado de El Salvador. Para terminar, voy a darle la palabra a mi compañera Silvia Serrano para que ella señale cuál ha sido alguna de las preocupaciones con respecto a algunos de los señalamientos que ha hecho el Estado respecto a los esfuerzos que se están haciendo con respecto al incumplimiento o cumplimiento de la sentencia del caso Serrano Cruz, que nos sirve un poco para ilustrar a la Corte las preocupaciones de la Comisión respecto de cómo se estarían implementando estas medidas y cómo no quisiéramos que se reiterara en el presente caso. Doctora, por favor. Muchas gracias, comisionada Mejía. Tiene la palabra la doctora Silvia Serrano. Gracias, señor presidente. Bueno, ya la comisionada Mejía se refirió a las medidas de investigación, a la justicia, a la apertura de archivos. Me voy a referir muy brevemente a los problemas que desde la comisión en el proceso de cumplimiento del caso de Hermana Serrano Cruz hemos identificado en cuanto a las medidas no judiciales que no solamente son medidas de no repetición, sino que son medidas que pueden llevar a hacer cesar las desapariciones forzadas de los niños y niñas en El Salvador. Teniendo en cuenta estas dificultades a las que me voy a referir muy brevemente, a la Comisión le interesa que en esta sentencia la Corte se refiera a estas medidas, las reitere, pero las reitere con mayor especificidad, con una especificidad que permita superar los obstáculos que hace 5 años no hayan podido implementarse ninguna de estas medidas. Y quería mencionar, como dije inicialmente, no son medidas de no repetición. En cuanto a las medidas de no repetición, puede depender de cuestiones presupuestarias, puede depender de cierta flexibilidad, los plazos que normalmente otorga la Corte son más largos para la implementación, pero las medidas de crear un banco genético, la medida de implementar la página web, la medida de hacer efectiva la comisión de búsqueda, no son únicamente medidas de no repetición, son las medidas que van a permitir que en el caso de las víctimas del presente caso y de todos los niños desaparecidos, cese la desaparición forzada. Por lo tanto, son medidas que tienen que implementarse con la mayor prioridad. En segundo lugar, estas medidas han sido analizadas en el marco del cumplimiento de la sentencia del caso Hermana Serrano de manera aislada. Por una parte, el Estado informa sobre la implementación de la comisión de búsqueda, que en este momento tendría que ser ya inminente, y por otra parte, medidas muy a largo plazo para la creación del banco genético. Para la Comisión, por las limitaciones temporales y presupuestarias de la Comisión Nacional de Búsqueda, resulta fundamental que el banco genético y la implementación de la página web se constituyan en herramientas de la Comisión Nacional de Búsqueda, porque esta información luego no va a tener la misma efectividad si la Comisión de Búsqueda ya se encuentra extinguida o ya ha cesado en sus funciones. Entonces, son medidas que deben implementarse de manera conjunta. Y en tercer lugar, ya sobre la Comisión Nacional de Búsqueda, ya el juez Ventura esta mañana habló de la institucionalización de la búsqueda de los niños desaparecidos. Y es muy importante este punto, ya que esta búsqueda ha sido delegada a la sociedad civil hasta ahora en la Asociación Pro Búsqueda, y es el momento de que el Estado asuma esa responsabilidad. Y el juez Ventura mencionaba que esta medida debe tomar otro cariz para que se permita una aproximación más integral. Sin embargo, hay dificultades en este momento que impedirían incluso la finalidad básica para la cual está concebida, y el problema principal es la temporalidad. Esta comisión está diseñada para una vigencia de 2 años, que en principio para la comisión resulta un tiempo sumamente reducido por la magnitud de la problemática, por todo lo que implica, pero además, aún más grave, es que de los 2 años ya ha transcurrido aproximadamente 1 año y medio, con lo que es necesario que en la sentencia de la Corte se ordene, se inste al Estado a establecer las prórrogas a través de los mecanismos legales para asegurar una efectiva implementación de la comisión mediante mecanismos legislativos